Se consolidan las acciones en Estados Unidos mientras que el índice del dólar frena un poco su retroceso alcista, ambos a la espera del dato de inflación de esta semana. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante la semana pasada las acciones en Estados Unidos estuvieron retrocediendo a la baja, pero durante la sesión del viernes frenaron un poco ese retroceso bajista. Para esta semana o a inicios de esta semana no hay demasiados datos económicos en el calendario. Sin embargo, para el jueves tenemos el índice de precios al consumidor de Estados Unidos y el índice de precios al productor también de Estados Unidos. Ambos datos de inflación. Se espera que la inflación anual en Estados Unidos haya subido un poco del 3,1% al 3,2%. Si esa lectura llega a salir por debajo de lo esperado, entonces es posible que el índice del dólar regrese con esa tendencia bajista que trae a medio plazo. Pero por otro lado, si llega a salir muy por encima de lo esperado, entonces el índice del dólar podría continuar retrocediendo al alza, ya que eso apoyaría al dólar y debilitaría aún más a las acciones. Esperemos a ver entonces cómo se siguen comportando los mercados durante esta semana con esos datos de inflación. Sobre el gráfico diario del Dow Jones podemos ver que el índice se mantiene consolidado en medio de los 37.000 puntos y los máximos históricos en los 37.845 puntos. Desde aquí podría salir en cualquier dirección, pero la tendencia alcista a corto plazo todavía se mantiene. De romper por debajo de los 37.000 puntos, el Dow Jones podría retroceder hasta los 36.000 puntos por donde está la media móvil exponencial de 55 días, pero todo eso depende de cómo salga el dato de inflación de este jueves. En el gráfico diario del Nasdaq 100 vemos que el Nasdaq retrocede muy cerca de los 16.000 puntos por donde está la media móvil exponencial de 55 días y en donde podría encontrar un soporte. Hacia arriba, la zona de los 17.000 puntos sigue siendo su resistencia más relevante. En América Latina, el Bovespa de Brasil estuvo retrocediendo hacia abajo desde máximos históricos en los 134.500 puntos, pero vemos que encuentra algo de soporte y regresa por encima de los 132.000 puntos. La tendencia alcista en el Bovespa también se mantiene a corto plazo y es posible que vuelva a visitar esos máximos históricos en los 134.500 puntos. El índice del dólar, como dijimos, estuvo retrocediendo hacia arriba, pero frena un poco ese retroceso alcista. El dólar frente al peso mexicano se debilita y cae por debajo del 17.00. Frente al real brasileño, el dólar también se debilitó durante la semana pasada. En el gráfico diario del índice del dólar vemos como el índice regresa por encima del 102.00, pero se mantiene muy consolidado en esa zona en medio de alta volatilidad. Aquí vemos la tendencia bajista a medio plazo que dijimos en el índice del dólar y podría continuar con esta tendencia bajista dependiendo de cómo salga el dato de inflación de este jueves. Dijimos que si ese dato llega a salir muy por debajo de lo esperado, entonces eso debilitaría al dólar y es posible que venga a visitar otra vez este mínimo en el 100.28. Pero por otro lado, si llega a salir muy por encima de lo esperado, indicando que la inflación en Estados Unidos se niega a bajar al mismo ritmo que venía bajando, entonces el dólar se podría fortalecer, pero lo que sucede es que hacia arriba tenemos varias resistencias en el 103.00 por donde está la media móvil exponencial de 55 días y un poco más arriba donde está la media móvil exponencial de 200 días. Frente al peso mexicano vemos como el dólar se debilita y cae por debajo del 17.00, pero un poco más abajo podría encontrar un soporte en el 16.68. De regresar a la zona del 17.00 es posible que el dólar frente al peso mexicano continúe oscilando alrededor de ese nivel sin tener o sin encontrar una tendencia clara a corto plazo, aunque se mantiene una tendencia bajista a medio plazo y es posible que continúe cayendo. El dólar frente al real brasileño también se debilita, pero se mantiene por encima del 4.84, que es un nivel de soporte bastante importante para esta paridad. Aunque aquí intentó romper por debajo de ese nivel, vemos que deja una falsa ruptura y regresa por encima. De llegar a confirmar una ruptura real por debajo del 4.84,
el dólar frente al real brasileño podría tener el camino libre hasta venir a visitar este mínimo en el 4.68. Con el retroceso alcista que ha mostrado el índice del dólar, el oro y la plata se estuvieron debilitando. Sin embargo, ambos se consolidan y también quedan a la espera del dato de inflación de Estados Unidos. Recordemos que el dato de inflación podría afectar al dólar y el dólar tiene una correlación inversa con el oro y con la plata. Vemos que se produce como una reacción en cadena. Sobre el gráfico diario del oro vemos como el oro se mantiene oscilando alrededor del 2040. Un poco más hacia arriba, en la zona del 2080, podría encontrar una resistencia, pero la resistencia más relevante se encuentra en los máximos históricos alrededor del 2140. Hacia abajo, la zona del 2000 y la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como soporte, así como lo hizo en este tramo y también acá atrás. La plata se consolida alrededor del 23.00, intentó romper por debajo de ese nivel en 2 ocasiones, pero vemos que regresa otra vez por encima. La plata no tiene una tendencia clara a medio plazo. Vemos que la media móvil exponencial de 200 y de 55 días están muy horizontales y esto nos deja saber que pese a la alta volatilidad, la plata no tiene una tendencia clara a medio plazo. El petróleo Brent vemos que ha estado algo congestionado alrededor del 77.50, mantiene una tendencia bajista a medio plazo y se mantiene por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, pero acá abajo vemos que en realidad podría salir en cualquier dirección ya que está en una zona de congestión. La media móvil exponencial de 55 días podría seguir actuando como resistencia junto con la media móvil exponencial de 200 días y con el nivel del 84.00. Hacia abajo, este mínimo en el 72.48 podría actuar como soporte para el petróleo Brent. Bueno, amigos y amigas, esperemos entonces saber cómo sale el dato de inflación de Estados Unidos de esta semana y si eso en realidad hace que las acciones continúen con la tendencia alcista que traen a corto plazo o si continúan retrocediendo hacia abajo. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.